Lo que es el libertinaje. Y el Señor nos habla en su palabra acerca de la libertad que Él nos ha dado, que somos libres. Y viendo la situación en la que está pasando, mire que una señora decía un día en las redes sociales, decía: me siento presa en mi mismo país, no tengo libertad ni para movilizarme en el país. Y hay momentos en la vida del cristiano en que se pierde la libertad, pero porque no conocemos al Rey de Gloria, porque no conocemos su palabra, porque no la escudriñamos, porque no la leemos y no la podemos entender. Esta palabra tiene un candado, tiene un seguro. Y solamente por medio del Espíritu Santo ese candado se quita. De lo contrario, estaremos destinados a seguir creyendo lo que muchas personas dicen, y así sean mentiras, a todos les decimos amén. Y nos seguimos atando y atando. Y hasta el momento de hoy hay personas que viven con ataduras. Hay personas que todavía viven creyéndole a fiestas, a ceremonias, a rituales, que a nosotros no nos compete eso. Hay personas todavía en el cristianismo que se creen acechadas por un demonio, cuando su cuerpo es templo y morada del Espíritu, pero están atadas. Hay todavía personas que creen que arrastran cadenas de sus antepasados, cuando Cristo clavó en la cruz todos los decretos que el enemigo había levantado contra nosotros. Y somos libres, pero no lo creemos. Vivimos en libertad, pero no lo creemos. Y hay muchos que dicen que la libertad que Dios les da es para hacer con su cuerpo lo que quieran. Y se prestan para eso. Y ya no se convierte en una libertad, sino que se convierte en un libertinaje en su vida. Y yo quiero sacar, buscando esta mañana, porque yo decía, bueno, la libertad y el libertinaje. Y lo quiero leer un momentico acá. Dice, el libertinaje es la manera disoluta de vivir, haciendo lo que viene en gana. Así dice lo que estaba buscando esta mañana. Profanando su propio cuerpo, el del vecino, los derechos de la sociedad y los de Dios. Dice abuso o mal uso de la libertad. Entonces mire que el libertinaje lleva a eso, a profanar su cuerpo, el cuerpo de su vecino, la integridad de la sociedad donde usted vive. Y lo confundimos con libertad cuando llegamos a Cristo. Y hay muchos que creen que eso es libertad y no, están errados. La libertad que nos da Cristo es muy diferente. Es diferente, porque nosotros venimos con el pecado dentro. Nacemos y en poco tiempo el pecado se manifiesta. Es manifiesto, ¿sí? Ya el niño deja de pensar como niño y empieza su pensamiento a hacer manifiesto el mal. Y de ese mal es el que el Señor nos libra, nos hace libres. Amén. Quiero que vayan. Si usted está seguro de lo que digo, usted dice amén. Si no, no dice amén. Y llega a su casa y lo lee y lo busca. Y después me dice, está equivocado. Yo creo que es así. Gálatas 5, del 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Una vez más les testifico a todos los que se circuncidan. Están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo. Se habrán alejado del generoso amor de Dios. Por el Espíritu recibimos la esperanza de que Dios nos va a aprobar por la fe. En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no.
Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Amén. Y en la Reina Valera 1960, en el versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es por eso que por Cristo somos salvos, pero por nosotros nos condenamos, por las ataduras. Es por eso que hay muchos que hablan del salvo siempre salvo, y por Cristo salvo siempre salvo, pero por nosotros no, porque la palabra siempre me habla. En Romanos también me dice que cuidemos la salvación. La palabra siempre me habla que tenemos que cuidar esta salvación que Dios nos ha dado, porque nos podemos, por eso Él dice que tenemos que vivir como el pámpano pegado a la vid verdadera, porque el pámpano sin la vid se muere. El fruto cuando se desprende del árbol se muere. La hoja cuando cae del árbol se marchita. Y cuando yo me desprendo de Cristo, me muero. Tengo muerte espiritual. Entonces mi salvación sí se aleja. Además el Señor, muchos dicen, no, pero que cuando venga el trono blanco, el juez, el Dios Todopoderoso, todos, porque Dios va a reclamar a todos, hasta los que murieron en el mar. Todos van a estar en la presencia. Sí, vamos a estar todo el mundo. Buenos y malos, vamos a estar en la presencia de Dios. Pero es que ahí donde va a ser la separación, las cabras y las ovejas. Ahí donde va a separar para la derecha uno y para la izquierda otro. Entonces tenemos que cuidarnos de estar en el sitio donde quiere que estemos nosotros, el Señor. Amén. Entonces, el asunto aquí es la libertad. Es conocer la libertad que Dios me dio. Y el nombre que le he dado a esta predicación hoy se llama: es necesario ser libre. Es necesario ser libre en Cristo, pero yo debo de conocer a Cristo primero. Mire, si yo predico y no creo a Cristo, entonces estoy predicando mentiras. Si yo vengo a una iglesia y no le creo a Cristo, ni lo busco, ni creo que soy libre por Él, todavía arrastro cadenas de mis antepasados. Es que mi papá era brujo y esa maldición llega a mí. Y es que mire que en mi casa todas son separadas y por ende yo voy a ser separada. ¿Cierto? Dicen muchas. O por eso es que en mi casa hubo esta calamidad y mi papá fumaba y yo arrastro esa cadena y por eso fumo. Porque es una maldición que hay en mí. No, entonces no es libre. Usted sigue siendo esclavo. ¿Sí? Es esclavo. Ay, pero es que la maldición llega hasta tantas generaciones. No, espérese. Pero es que usted a quién conoció. Conoció a Cristo, que es el que rompe esa maldición. Cristo es el que lo liberta en el momento en que usted empieza a creer en Él. Por eso es necesario ser libre, porque así yo puedo vivir tranquilo. Mire que el apóstol Pablo da esas enseñanzas y dice: oiga, si usted cree entonces que comerse un pan en diciembre lo va a condenar, entonces pues no se lo coma, siéntase libre, no se lo coma. ¿Sí? Pero hay muchos que hasta eso condenan. Me decía una persona, no, es que, pues yo sé que para muchos es malo festejar con su familia el Día de la Madre, ¿cierto? Pero pues yo no veo que sea malo para festejar con mi familia. Festeje con su familia. Usted no le está haciendo tributo a ningún Dios extraño. Usted sigue creyendo en Cristo. Celebre con su familia. Almuerce con su familia. Y si le llevaron un pan, cómase el pan con su familia. Pero ¿por qué esclavizarse? ¿Por qué poner piedras de tropiezo y seguir siendo esclavo cuando Él me liberó? Por eso hice el pequeño recalque entre la libertad de Cristo y el libertinaje. Porque el hecho de que yo haga ciertas cosas no quiere decir que tengo que llevar mi vida a un libertinaje, sino olvidarme en la libertad. Amén. Todos los creyentes necesitan la libertad en Cristo. Gálatas, el pueblo de Galacia, esta iglesia está levantada con judíos y gentiles. Se hace la diferencia. En ese tiempo eran gentiles y habían judíos. Y el evangelio llega, el apóstol les escribe la carta porque hay una inquietud. Si usted puede ver en Gálatas 4,
21, el apóstol enseña acerca de una alegoría entre Agar, ¿cierto?, y Sara, el hijo de la promesa y el de la desobediencia, el esclavo, la esclava y la libre, ¿cierto? La promesa que se le da a un hombre, pero no entiende y decide en desobediencia. La Jerusalén esclava, pero la Jerusalén libre. El que vive con la ley y que la ley es una lupa que le está diciendo estás haciendo las cosas mal, más el que cree en aquellos dos puntos donde amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, y sabe que es la Jerusalén espiritual, aquella que no es sometida a la ley y aquella que es libre con Cristo, aquella que entiende que tengo que hacer ciertos rituales en mi vida para poder agradar a Dios, pero que aquella que dice, por la fe en Cristo, yo soy libre y soy salvo. Eso fue lo que entendió ciertos escritores en su momento cuando leen Romanos y se dan cuenta de que están viviendo en un error y deciden seguir a Cristo. Como Martín Lutero, estoy hablando de él. Cuando él creía en lo que le habían enseñado, pero cuando lee la escritura bien, con entendimiento, se da cuenta de que está en un error. Y es donde empieza a formarse el protestante. Pero aquí él les está diciendo, oiga, si ustedes están dispuestos a vivir conforme, por eso dice ahora, cuando empieza el texto en el capítulo 5, dice ahora pues, si ustedes quieren vivir conforme a la esclava o quieren vivir conforme a la libre. Por eso les dice de Jesús, de la gracia os te ligaste. De la gracia puedes caer si estás decidido a querer cumplir y a estar pendiente de muchas cosas que no sirven. En cierta ocasión, una familia se va a la playa a pasar vacaciones y estando en la playa llega una tormenta huracanada, una tempestad, y les toca cerrar todo. ¿Sabe que como en las películas, ¿no?, que uno ve en los noticieros cuando llegan las tempestades, los huracanes a estos sitios que están al lado del mar, empiezan a clavar, ¿no?, a clavar tablas y queda un huequito así y un niño de una familia se queda mirando hacia el mar todo lo que está pasando y alcanza a ver a lo lejos una boya que se mueve para lado y lado, y el mar la lleva para un lado, para el otro, y la hunde, y la boya vuelve y sale, pero está en el mismo sitio. Y llama al papá y le dice, papá, ven un momentico, mira por ese huequito lo que se está moviendo, y le dice, sí, es una boya, pero ¿por qué no se hunde? ¿Por qué no se va? ¿Por qué siempre está en el mismo sitio? Y el mar la hunde y vuelve y sale en el mismo sitio. Y él le dice, bueno, porque ella está anclada, está amarrada a un ancla que la mantiene fija, la mantiene sujeta en el sitio donde está. Y así la tempestad sea fuerte y huracanada, esa boya no se va a ir de ahí, porque ella está con lo que la tiene ahí. Así somos nosotros, le dice. Cuando no estamos, ni le creemos a Cristo, ni tenemos la libertad en Cristo, muchas veces el mar nos lleva para lado y lado. El viento nos mueve como quiera, pero cuando estamos anclados al Cristo de la gloria, como le cantamos hoy, tú eres el Rey de gloria, tú eres mi Rey, mi Señor, el mar nos puede tocar, pero el viento no nos va a quitar. Amén, el viento, el huracán no nos va a mover, porque nuestra ancla se llama Jesucristo, y en Él es que creemos. Entonces, por la libertad en Cristo, no estamos sometidos a pecado y a las costumbres. En el diccionario la palabra libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Pero en el Señor, para vivir mejor, siempre nos recuerda la condición en la que nos encontrábamos y en la que nos encontramos ahora con Él. Yo quiero que recuerde su pasado. Yo siempre digo en mis predicaciones, muchas veces digo,
tenemos que mirar nuestro pasado por el espejo retrovisor de nuestra vida y acordarnos quiénes éramos y cómo estábamos atados. Si de pronto fuimos movidos de un sitio a otro donde nos encontrábamos, ¿qué nos ataba? Que no podíamos vivir en libertad. Que nos atábamos, que pensábamos que todo lo que hacíamos era pecado. Mire que el apóstol Pablo, aún creyendo que servía a Dios en libertad, estaba equivocado. Fue cuando él lo vio y lo conoció y lo escuchó, porque él fue enviado por el mismo Jesucristo, no fue enviado por ningún otro apóstol. Fue en ese momento donde se dio cuenta que estaba sirviendo mal a Dios y que tenía que cambiar por obligación su forma de pensar para ser libre. Y fue donde, a pesar de que la cárcel lo tomó varias veces, él le cantaba en la libertad de su espíritu, de su alma, porque él entendía que era libre a pesar del sitio donde se encontraba. La iglesia de Galacia estaba llena, como le digo, de judaizantes, de judíos y de gentiles. Y aquellos gentiles querían llevar al pueblo a sus costumbres antiguas. Que mire que si no se circuncida, si no se corta el prepucio, como la promesa que se dio, como el pacto que se hizo. Y Pablo lo conocía muy bien. Pablo sabía de ese pacto, ¿cierto? Pero mire las enseñanzas que le da. Si estás dispuesto a circuncidarte para agradar a Dios, tienes que cumplir toda la ley. 613, tienes que cumplirlas. Y le da a entender que el único que las cumplió fue el Cordero inmolado, fue Cristo. Jesús fue el único que cumplió esa ley. Por eso creerle a Él. Entonces ellos le decían, mira que viene la fiesta de tal cosa. Y vemos que todavía hay muchos que su visión está en el reloj profético de Israel. Y su visión no está en Cristo, sino en lo que está pasando con Israel. Dios, no quiero que me malinterpreten. Dios bendiga a Israel. Y oro por Israel como el Señor lo manda. Sí, pero para que muchos conozcan a Cristo. Yo no pongo mi visión, y aquí le está diciendo, su visión no debe estar en las fiestas. Hay muchos que miran el calendario judío. Ay, se acerca la fiesta de tal cosa y quieren vivir con respecto a ese calendario. Se acerca la fiesta de esto, estamos en la luna tal, pasamos a la luna X, pasamos a la luna Y. No. Dios no nos manda eso. Pongamos los ojos en Cristo, no en el pueblo, en Cristo. Dios tiene su manejo con Israel. Pero nosotros, hay muchos que dicen, nosotros somos el Israel, nosotros somos la Jerusalén de ahora. No, nosotros somos la Jerusalén espiritual. Nosotros somos la Jerusalén del reino de los cielos. Ellos siguen creyendo en sus culturas, en su costumbre. Por eso se les impide creer en Cristo. Por eso no pueden entender que el profeta ya vino, que el Salvador ya vino. Y están esperando la venida primera de Él. Nosotros estamos esperando la segunda, la que va a venir por su iglesia. Por eso, y yo no estoy mintiendo, aquí la palabra dice, Él está diciendo, porque los judíos están haciendo esto. Mire, si usted quiere agradar a Dios, tiene que, mire la fiesta que se acerca, usted se tiene que circuncidar. Acuérdese, si usted quiere agradar a Dios, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, porque está pecando, está haciendo mal. En diciembre usted no se puede reunir con su familia, no puede comer con su familia, usted no puede cenar con su familia. Mentira del diablo. Págalo, usted no le está haciendo sacrificio a nadie. Usted cree en Cristo. Usted no está siguiendo ninguna fiesta pagana. Usted cree en Cristo, que es lo importante. Ay, pero es que si el cerdo, pues bueno, por salud no se lo coma. Pero ¿a quién le hace daño? Y si no le gusta, pues allí vivo yo. Tráigalo, yo lo recibo. ¿Cierto? Ningún problema. Por salud de pronto no se lo coma si quiere. Pero no con agüeros. Porque todavía somos libres y seguimos creyendo en agüeros, en creencias viejas. Todavía estamos atados. Colocamos impedimentos a muchos. Por la libertad en Cristo, no podemos estar sometidos por la ley, lo que estamos hablando. Y eso es lo que dice el apóstol. En cierto lugar,
Había un elefante y el dueño lo tenía encadenado a una de sus paticas, y el elefante llegaba a cierta cantidad de metros y hasta ahí llegaba, y ahí estaba su comida y estaba su agua. Toda la vida el elefante llegó hasta ese punto, no podía pasar de ahí. Había un círculo pintado que era por donde él podía caminar, se movía para lado y lado, y ahí estaba su comida. Pero un día el dueño, después de tantos años, el dueño decidió quitarle las cadenas al elefante. Y el elefante y se quedó mirando a ver qué hacía. Y le colocó el alimento más allá y el agua más allá. Y el elefante llegó hasta el punto donde siempre llegaba. Y gritaba y chillaba porque tenía hambre, pidiéndole al dueño que le acercara el alimento. Pero no se había fijado que la cadena ya no estaba en su patica. Y así vivimos muchos cristianos, o así viven muchos cristianos. Cristo rompió las cadenas de la esclavitud en su vida y todavía llegan hasta el mismo punto porque no le han entendido a Cristo. Todavía no se atreven a pasar más allá, sino que siempre está el limitante frente a sus ojos. Y esto es lo que Pablo les está diciendo, o Dios les está diciendo a través de esta carta a la iglesia de Galacia, y le está hablando a la iglesia de hoy. Ya Cristo te quitó las cadenas. ¿Por qué quieres seguir viviendo atado a costumbres que no te sirven para nada? ¿Por qué quieres seguir diciendo que son maldiciones generacionales en mi vida cuando son patrones de conducta en mi vida? ¿Cómo así? Sí, mi papá fumó en un tiempo y yo lo veía fumando. Y mi cerebro en algún momento se va a dar cuenta de que fumaba por el frío. Ay, es que él decía que por el frío fumaba. Y como tengo frío, entonces me lleva a fumar también. Porque me acordé, no es una maldición, me acordé de lo que él hizo. Porque es que yo me acordaba que le levantaba la mano y mi mamá hacía caso. Y cuando él se paraba fuerte, mi mamá obedecía. Entonces a mi esposa también hay que hacerle lo mismo. Yo le levanto la mano y ella guarda silencio. Oh, sí funciona. Ese patrón se vive otra vez. Es repetitivo. Pero las maldiciones mueren allí, en Cristo. Yo ya no soy maldito. Es que no diezmas, y si no diezmas te vas a condenar. Eres maldito porque estás robando al Señor. Perdón. ¿Soy maldito o bendito? ¿O soy el bendito del Señor? ¿O hijo de Dios? ¿O Él me llamó a mí para hacer maldición? ¿O su palabra me maldice? Porque que yo sepa, el Señor nos dice a nosotros que por nuestra boca no debe salir ni palabra de maldición, sino de bendición. Entonces, ¿por qué maldigo a alguien porque no diezma ni ofrenda? ¿Por qué lo quiero llevar a vivir en una atadura en su vida? A vivir condenado como ese elefante. ¿Por qué tengo que dañar su conciencia y no dejarlo dormir? Cuando Cristo no me enseña eso. Cuando Cristo no me da esa instrucción. ¿O será que el Señor quiere que seamos como los sacerdotes de ese tiempo, que lucían pecho y sacaban pecho, para que todo el mundo los diera? Y no quiere que seamos como aquella mujer que dice: Señor, con esta lo entrego, con esto lo doy. Y se sienten libres. Esa es la libertad en Cristo. Mire que si usted quiere saber lo de la ley, váyase a Romanos 7 y 8 y lo lee, lo estudia. Y ahí le explica. Por eso el apóstol hace esa pequeña enseñanza antes de decirle: ojo, si estás decidido a cumplir la ley y vivir como antes, son 613. Métetelas a la cabeza, son 613 leyes que tienes que cumplir. Las que te van a decir en cualquier momento: fallaste, erraste, así no es, te condenaste, estás muerto. Pero cuando yo me doy cuenta de que hubo uno solo que las cumplió todas, sin fallar ninguna, sin saltarse ninguna, y que fue a la cruz y dijo: yo te hago libre,
Yo te justifico, yo te sello. Entonces yo prefiero seguir a Él y no a la esclava. Yo prefiero hacerle caso a la libre y no a la esclava. Por la libertad en Cristo tenemos acceso al amor de Dios. Permiso. Siete y 8. El apóstol Pablo pensó en su tiempo que él tenía acceso a Dios con lo que hacía, que él estaba caminando bien. Y él amaba a Dios a su forma, y por eso pensaba que lo que hacía estaba bien, persiguiendo a la gente, a los cristianos, entregándolos, viéndolos morir. Y él pensó que agradaba al Señor. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que pensamos que están bien, creyendo que estamos agradando a Dios, y estamos errados? ¿Cuántas veces servimos de piedra de tropiezo para muchos por algo? El Señor en su palabra dice: ay de aquel, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Ojo con mis niños, ojo con mis hijitos, ojo, que no sean piedra de tropiezo para ellos. Y ayer lo explicaba: aquellos que juzgan, que condenan, que señalan, aquellos que imponen. Y hablaba acerca de ese Pedro, de ese Petros, de ese fuerte Pedro que la embarró, de aquel que le dijo: no lo conozco, no te conocí, no, yo no sé quién es, no tengo nada que ver con él. Pero cuando el Señor viene otra vez y está frente a él: ¿me quieres? ¿Me amas? Y le da trabajo, le da servicio, y no lo juzga, no lo condena, no lo señala, no lo termina de hundir. Eso es lo que muchos hacen, y eso es lo que hacía Pablo. Después Pablo, ¿qué hace? Empieza a levantar la gente con el Señor, empieza a enseñarle a la gente quién es el Cristo de la gloria. Todo esto es necesario saberlo. Mire que la palabra dice en Reina Valera: si de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. En esta versión dice: se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Y en el griego NA27, la traducción dice: cayeron hacia afuera. Si te desligas de Cristo, caerás hacia afuera. Yo me preocupo cuando leo eso. Yo me tengo que preocupar cuando leo una Biblia y me dice que yo me puedo desligar de Cristo, yo me puedo cortar, yo me puedo desmembrar del cuerpo. Él no lo hace conmigo, yo mismo lo hago. Como que tiene una uña que le está molestando, usted la corta y hasta luego, ¿cierto? Pero en este caso la uña se corta sola. En este caso yo me estoy cortando cuando me desligo de Él. Por eso el llamado del apóstol, por eso el llamado del Señor. Por la libertad en Cristo recibimos la esperanza del Espíritu Santo de que Dios nos va a aprobar por la fe. La fe que tanto se necesita para seguir creyendo en Él y para no vivir conforme a las costumbres, sino con lo que Él nos quiere enseñar. La fuerza nuestra, no podemos hacer nada con nuestra fuerza. Nosotros humanamente no podemos solos. Necesitamos de la presencia del Espíritu. Mira, iglesia, nosotros necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder ser libres. Porque es por medio del Espíritu en que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Es necesario que yo me vaya y así enviaré otro parácletos, el otro consolador, el parácletos. Ellos no podían salir a predicar el evangelio. Por eso el Señor les dio la orden de esperar en ese aposento. Por eso estaban reunidos orando juntos, porque solos no podían. El Señor sabía que humanamente iban a fracasar.
necesitaban un poder más grande que ellos. Y ese poder, cuando Él se va, lo envía, y es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos salieron con todo poder, con la potencia de Dios, a predicar la palabra. Y por eso hablaban en lenguas. Por eso todo el que los oía creía. Por de resto, no somos nada. General Motors. Muchos han escuchado de esa empresa, ¿cierto? Llega un metal que le llegó a las manos de un trabajador y él no conocía. Llegó este metal. Mire, necesitamos que procese este metal, necesitamos hacer este trabajo. Y él coge el metal y se queda viéndolo y lo prueba. Tenía que cortar. Se rompió la primera. Se rompió. No sabía con qué. No sabía con qué cortar ese metal. Entonces dice, va donde el jefe y le dice, venga, disculpe, yo no puedo trabajar así, porque ese metal, primero, no sé qué es, segundo, nada lo corta. Nada es capaz de cortar eso. Entonces le dice, el jefe le dice, ¿ya probaste con el que tiene la punta de diamante? Y él le dice, no. Y él va y le pasa esa punta de diamante y como la mantequilla cuando usted le pone un cuchillo caliente, lo corta como si nada. Así somos nosotros. Para romper las costumbres, para seguir creyendo y cortar lo que no permite que creamos a Cristo, necesitamos esa punta de diamante en nosotros. Y esa punta es el Espíritu Santo. Necesitamos cortar lo que no nos sirve, desechar, y para eso solo no podemos. Necesitamos llenarnos más de Él para no desligarnos del Señor, para no cortarnos del Señor. Las costumbres de este mundo, y no estoy hablando de las leyes, de los gobiernos, porque además el Señor nos manda a orar por los gobernantes y a obedecer las leyes. Y si no somos capaces de obedecer lo terrenal, mucho menos lo espiritual. Mucho menos lo espiritual. Es esas costumbres que te enseñan que si no las haces, no vas a ser salvo. Eso es lo que el Espíritu Santo corta. La costumbre que te dice, como la ley, si no lo haces, te condenas. Eso es lo que necesitamos cortar de nuestra vida, porque Cristo nos da la salvación. Es solamente entender lo que estamos haciendo. Es solamente hacerlo con entendimiento, iglesia. Con eso no les estoy diciendo que salgan y hagan lo que quieran hacer, porque tenemos que ser santos, vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos que cuidar el traje que Él nos dio como la novia. Es simplemente sacar de nuestra cabeza enseñanzas falsas, doctrinas falsas que nos separan del amor de Dios, que nos separan. Y mire, muchas veces servimos al Señor no por amor, sino con temor. No temor a Dios, sino temor a lo que el hombre nos ha dicho y nos ha enseñado. Y no somos libres y por eso vivimos esclavos. Amén. Y termino con esto, iglesia. Somos libres por la obra que Cristo hizo en la cruz. Somos salvos por creer y tener fe en Él. Somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos esperanza de que seremos aprobados por Dios. Usted tiene que vivir con la esperanza de que usted va a ser aprobado por Dios, creyendo en el Señor todo el tiempo. Gloria a Dios. El Señor en Filipenses dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor hacia Dios, no lo que falsas enseñanzas te dicen. Amén. Señor, yo te doy gracias por permitirme, Padre, pararme en este altar. Gracias por la palabra que tú nos has dado hoy. No queremos desligarnos de ti, Señor. No queremos cortarnos de la vid verdadera. Ayúdanos a entender tu palabra. Llénanos del conocimiento y la sabiduría tuya. Conocimiento de lo alto para entender lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. No queremos seguir siendo hijos de la esclava, porque
somos hijos de la libre, del que nos dio libertad, del que fue a la cruz, Señor. Eres tú, mi Cristo de la gloria. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú colocaste como Rey mandatos. Tú colocaste como Rey estatutos. Tú colocaste como Rey traje nuevo. Tú como Rey fuiste a la cruz. Tú como Rey te entregaste al pueblo. Tú como Rey nos diste libertad. Queremos vivir bajo la libertad tuya, Señor, y no bajo la opresión del hombre. Queremos vivir bajo tu enseñanza. Y si el hombre nos la da, Señor, guíalo. No queremos caminar bajo errores. Queremos cuidar este traje. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie, Señor. Queremos ser herramientas en tus manos. Úsanos. Instrúyenos, Señor. Instrúyenos revístenos como lo hiciste con los profetas, con los apóstoles en su tiempo. Como aquella iglesia primitiva que vivía conforme tu palabra, Señor. Señor, no colocamos los ojos en las fiestas, porque la fiesta más grande para mí eres tú, Señor. Tú eres el gozo de la salvación y con ese gozo queremos vivir.